La primera vez que el alfa me encontró llorando debajo de una mesa, no intentó tocarme. Esa es la única razón por la que recuerdo con tanta claridad el color de sus botas. Negras, mojadas, con sal seca en los costados. Yo estaba encogido entre dos cajas de archivos y una mesa de hierro en el cuarto de catalogación de Casa Bruma, con las manos apretadas sobre mis costillas y el cuerpo entero temblándome como si me estuviera incendiando por dentro. Afuera, el faro lanzaba su luz contra el vidrio cada 7 segundos, y cada vez que ese destello cruzaba la habitación yo volvía a escuchar el mismo ruido. Metal rompiéndose. Gente gritando. Agua entrando donde no debía. La voz de Damián llamándome por mi nombre una sola vez. Solo una. Nunca hubo una segunda. Escuché los pasos acercarse. Un alfa desconocido. Eso lo supe incluso antes de verlo. No por su olor, porque yo llevaba años entrenando a mi cuerpo para bloquear cualquier cosa que oliera a vínculo posible. Lo supe por la manera en que el aire se tensó, por esa presencia grande que llenó la puerta sin hacer ruido. Me preparé para lo de siempre. Respira. No pasa nada. Ya pasó. Déjame ayudarte. La gente decía muchas tonterías cuando veía a un Omega quebrarse. Pero aquel hombre solo se agachó un poco, apoyó la espalda en el archivador de junto y dijo con voz baja: No te voy a tocar. Solo me voy a quedar aquí hasta que baje. Fue la primera cosa inteligente que escuché de boca de un alfa en 5 años. Levanté la cara apenas. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia, un abrigo azul marino con el logo de mantenimiento marítimo y ojeras de alguien que llevaba demasiado tiempo durmiendo mal. No era bello de esa forma obvia y limpia que suele gustarle al mundo. Era más bien sólido, como si lo hubieran armado con cicatrices, viento de costa y decisiones difíciles. No necesito compañía, murmuré, con la respiración hecha pedazos. Perfecto, respondió. Entonces fingimos que esto no es compañía. Yo descanso aquí, tú te rompes allá, y ambos nos hacemos los dignos. A pesar de todo, me reí. Un sonido corto, húmedo, casi vergonzoso. Él no sonrió como si hubiera ganado algo. Eso también importó. Solo miró el piso frente a nosotros y esperó. Tardé 9 minutos en dejar de temblar. Sí, los conté. En las crisis siempre cuento. Respiraciones, luces del faro, segundos entre el dolor y el dolor. Si no cuento, me pierdo. Cuando pude volver a sentarme sin sentir que el pecho me explotaba, me limpié la cara con la manga y dije lo único que se me ocurrió. Si le cuentas a alguien que me viste así, te empujo al mar. Ahora sí sonrió un poco. Apenas una esquina de la boca. Tomo nota. El reglamento de esta casa incluye amenazas antes o después de presentarse. Lo miré mejor. Tenía una cicatriz fina entrando por el cuello y perdiéndose debajo de la camisa. La mano izquierda, la que descansaba sobre la rodilla, estaba marcada por quemaduras viejas. Y, aunque intentaba ocultarlo, respiraba con el cuidado exacto de las personas a quienes el aire les duele algunos días. Debí haber apartado la mirada en ese instante. No lo hice. Elías Beltrán, dije. Él extendió apenas la mano, sin acercarla demasiado. Nicolás Tovar. No la tomé. Él tampoco insistió. Y eso, aunque todavía no lo sabía, iba a cambiar mi vida. Casa Bruma no era exactamente un hospital, aunque tenía enfermeras. Tampoco era un refugio, aunque muchas de las personas que llegábamos ahí no teníamos a dónde más ir. Era una casa de recuperación frente al mar, construida junto a un faro viejo al norte de Ensenada, para sobrevivientes de trauma feromonal, accidentes marítimos, duelos prolongados y cuerpos que seguían reaccionando al miedo incluso cuando el peligro ya había pasado. Algunos llegaban por 3 semanas, otros por meses. Yo llevaba 2 años. 2 años trabajando de noche, catalogando pertenencias recuperadas de naufragios, incendios portuarios y evacuaciones costeras, grabando mensajes para familias que querían reclamar algo más que un expediente, limpiando relojes, cartas mojadas, cadenas torcidas, medallas sin dueño, anillos deformados por el agua salada. Yo no vivía ahí por gusto. Vivía ahí porque la ciudad me hacía daño y el mar, aunque también me lo hacía, al menos era honesto. Mi trabajo comenzaba a las 8 de la noche y terminaba cuando el cielo empezaba a ponerse gris. Ordenaba objetos, registraba nombres, subía grabaciones al archivo de memorias, y cuando nadie me veía, le hablaba a los muertos como si todavía estuvieran a tiempo de responder. A veces creo que ese fue mi verdadero tratamiento.
Acostumbrarme a coexistir con la ausencia, sin abrirme la garganta cada vez que alguien pronunciaba la palabra futuro. Damián había muerto 5 años antes en el ferry Santa Gloria, durante un incendio de motor que terminó convirtiéndose en el peor accidente civil del Golfo en más de una década. Íbamos juntos. Yo sobreviví porque una puerta reventó antes de tiempo y me lanzó al agua. Él no. Al menos eso decía la versión técnica. La versión real es otra. La versión real dice que Damián me empujó primero, que me obligó a soltar la barandilla, que me gritó mírame mientras el humo me arrancaba aire de los pulmones, que yo le prometí que no iba a soltar su mano. Y aún así la solté. Sobreviví con una costilla rota, daño sensorial y un trastorno de dolor feromonal que nadie entendía del todo. Ciertos olores me incendiaban los nervios. Algunas notas agudas me partían el pecho. El contacto inesperado podía lanzar a mi cuerpo entero a una alerta tan brutal que terminaba vomitando, llorando o escondido debajo de una mesa, como aquella noche. También sobreviví con otra cosa peor. La certeza insoportable de que una parte de mí se hundió con él y ya no regresó. Después del accidente, todos dijeron las cosas correctas y las cosas inútiles. Eres joven. Vas a volver a empezar. Un omega como tú no debería quedarse solo. No entendía nada. No era cuestión de quedarme solo. Era que mi capacidad de amar se había quedado asociada al incendio, al metal y al agua negra. Querer a alguien se volvió indistinguible de perderlo. Por eso me fui a Casa Bruma. Por eso trabajaba de noche. Por eso el cuarto de catalogación me gustaba más que la terraza, más que el comedor, más que los grupos de apoyo donde todos hablaban de procesos como si el dolor se pudiera organizar en carpetas. Y por eso la llegada de Nicolás me irritó desde el primer momento. No por él, por lo que despertó en la habitación. Nicolás llegó a Casa Bruma como encargado temporal de rehabilitación marina y mantenimiento estructural. En papel. Eso significaba que iba a revisar bombas, asegurar pasillos corroídos por salitre y ayudar con ejercicios de respiración en la zona de rompeolas para pacientes con trauma acuático. En realidad, significaba que ahora había un alfa nuevo moviéndose por una casa llena de personas rotas. Nunca me gustó la idea. Los alfas que llegaban a esos espacios casi siempre caían en una de dos categorías, los salvadores y los culpables. Los primeros querían arreglarte. Los segundos querían redimirse usando tu dolor como espejo. Nicolás no parecía ninguna de las dos cosas, lo cual me desconcertó más. A la tercera noche de tenerlo cerca, me lo encontré en la cocina a la 1 de la mañana, calentando caldo en una olla pequeña mientras la lluvia golpeaba los ventanales. Yo iba por té. Él por silencio, supuse. No dije nada y empecé a buscar una taza. La verde está quebrada, dijo sin verme. Si la usas, se te va a vaciar encima. Volteé. ¿Cómo sabes que uso la verde? Se encogió de hombros. Porque la mueves siempre al frente aunque haya otras limpias. La gente triste repite cosas. La gente con dolor también. Métense. Él lo notó y levantó una mano. No fue análisis barato. Solo observación. Eso lo empeora. Sirvió el caldo en un tazón y se apoyó en la barra, dejándome el espacio suficiente para irme si quería. Detallito. Importante. Perdón, dijo. Todavía no sé cómo hablar en lugares donde el dolor ya estaba antes que yo. La frase me agarró desprevenido. ¿Y en qué lugares sí sabes hablar? Bajó la vista al vapor de su plato. En barcos averiados. En hospitales. En funerales, curiosamente. En cocinas de madrugada voy aprendiendo. No sé si fue el tono o el cansancio, pero esa vez no sonó a alfa seguro de sí mismo. Sonó a hombre ensayando torpeza. Preparé mi té sin dejar de observarlo de reojo. Tenía la misma calma rara de la primera noche, pero en la luz amarilla de la cocina se notaba mejor que la mano quemada no era el único daño. La respiración se le trababa apenas al final de cada inhalación profunda, como si sus pulmones se hubieran quedado con memoria de algo peor. ¿Eres paciente también? Pregunté antes de decidir si quería saberlo. Me miró. No parecía sorprendido. Solo un poco cansado de esconder lo evidente. Lo fui. Aquí mismo. Hace 3 años. Eso sí no lo esperaba. ¿Y volviste por gusto? No exactamente. Me ofrecieron el puesto porque el que estaba antes se fue a Mazatlán y yo ya conocía la casa, y porque la ciudad me estaba empezando a quedar chica de la peor manera. Tomé mi taza. Qué misterioso. Qué discreto. Son cosas distintas. Solté aire por la nariz, casi una risa. Su mirada bajó a mi mano. Todavía te tiembla cuando suena el faro a destiempo, dijo en voz baja. Levanté la taza tan rápido que casi derramo el té.
No hagas eso. ¿Qué cosa? Mirarme como si ya entendieras. Nicolás se quedó quieto. Y entonces dijo algo que me dejó sin defensa por un segundo terrible. No te entiendo a ti. Entiendo el cuerpo cuando cree que todavía está atrapado. El cuarto pareció volverse más pequeño. No es lo mismo. No, claro que no. Tomó el tazón y se hizo a un lado. Buenas noches, Elías. Se fue sin esperar nada. Y yo me quedé en la cocina, con el té entre las manos, odiándolo un poco por haber rozado una verdad que ni siquiera mis terapeutas sabían tocar sin convertirla en folleto. A partir de esa noche empecé a verlo por todas partes. No porque Casa Bruma fuera pequeña. Era enorme. Pasillos de madera vieja, terrazas que miraban al Pacífico, una sala de fisioterapia con alberca salina, dormitorios, archivo, enfermería, faro técnico, taller mecánico, invernadero. Lo veía porque Nicolás tenía ese tipo de presencia que no exige espacio, pero igual lo modifica. En la madrugada, reparando una válvula junto al rompeolas, con el viento arrancándole vapor al café. A media mañana, guiando a una paciente beta a respirar dentro del agua sin tocarla jamás, solo acompañando el ritmo. En las tardes, sentado en la escalera de servicio con una libreta, anotando cosas que nadie más parecía notar. Y siempre, cuando pasaba cerca de mí, guardando distancia. Eso empezó a desarmarme más que la insistencia habría logrado. Un martes de marea alta, mientras yo clasificaba objetos recuperados de un pesquero hundido, encontré una cajita musical oxidada que todavía funcionaba a medias. Le di cuerda sin pensar. Sonó apenas 2 segundos. Fue suficiente. La nota me atravesó como un alambre caliente. Perdí el aire. Se me nubló la vista. La habitación se inclinó. No llegué al suelo porque me agarré del borde de la mesa. No me había visto nadie. Eso creí. Hasta que oí la voz de Nicolás desde la puerta. No la cierres. Tenía la vista clavada en mi mano sobre la cajita. ¿Perdón? La garganta. No la cierres. Saca el aire lento o el dolor sube más rápido. Lo odié por saberlo. Lo odié aún más porque obedecí. Exhalé. Otra vez. Una más. La punzada en el pecho siguió ahí, pero dejó de treparme al cuello. ¿Cómo demonios? Nicolás entró despacio, sin acercarse demasiado. Hay pacientes con dolor de eco después de incendios o colapsos. Algunas frecuencias despiertan lo mismo que ciertos olores. Sentí vergüenza de inmediato. Una vergüenza vieja, viscosa, la de que tu cuerpo haga cosas que no puedes controlar frente a alguien que sí parece entero. No necesito una clase, espeté. Ya lo sé. Sus ojos se movieron hacia la cajita. Pero si quieres, te la puedo desarmar para que no vuelva a sonar por accidente. No sé por qué esa oferta me tocó tan hondo. Tal vez porque nadie me ofrecía soluciones pequeñas. La gente solía venir con frases gigantes. Sanar, soltar, cerrar ciclos, volver a confiar. Nicolás, en cambio, me estaba ofreciendo una cosa humilde y perfecta. Silenciar una cajita musical. Asentí. Él la tomó con cuidado, como si supiera que no solo estaba cargando metal viejo. Te la traigo mañana. Cuando salió, el cuarto olía a sal, aceite y algo tenue, muy tenue, de madera tibia. Su aroma, ni dominante ni exhibicionista. Solo ahí. Me senté despacio, y por primera vez en años, en vez de odiar mi reacción, me permití una idea peor. Quizá alguien podía mirar mi dolor sin convertirlo en un espectáculo. Eso me asustó más que la crisis misma. Las personas dañadas por el mismo tipo de cosas no siempre se reconocen enseguida. A veces primero se irritan. Nicolás y yo pasamos 2 semanas enteras hablando a medias, como 2 animales heridos que se rondan sin decidir si el otro trae agua o cuchillo. Yo seguía encontrándolo en la cocina, en el taller, en el archivo, en la terraza norte donde casi nadie subía porque el viento cortaba demasiado. Y él seguía teniendo ese talento insoportable para decir la cosa exacta, sin adornarla de compasión. Una madrugada me lo topé en la sala de respiración, sentado en el piso, con la espalda contra la pared y un nebulizador apagado entre las manos. La luz azul de emergencia le marcaba las ojeras. Ahora tú eres el que se rompe en lugares inadecuados, dije desde la puerta. Levantó la mirada. Muy poco profesional de mi parte. No sonreía. Entré despacio. No por él. Por curiosidad. Porque en su respiración había reconocido algo que mi cuerpo identificó antes que mi cabeza. El esfuerzo silencioso de quien está peleando por aire sin querer que nadie lo note. ¿Pulmones? Pregunté. Asintió una vez. Inhalación química.
Astillero de Guaymas. Tercera explosión. Hace 3 años. Me apoyé en el marco de la ventana. El mar allá afuera era una plancha negra con luna rota. ¿Y por eso terminaste aquí? Y porque después de salir del hospital me dio por creer que si volvía a meterme al agua, todo se arreglaría solo. Solté una risa incrédula. Eso suena peligrosamente a lógica de alfa. Ahora sí sonrió un poco. Completamente. Casi me ahogo en una práctica de inmersión. Después me trajeron a esta casa a fuerza. Bajó la mirada al nebulizador. Hay días en que el pecho me recuerda que no me morí, como si fuera una amenaza. La frase me golpeó por dentro. No porque fuera idéntica a lo que yo sentía, sino porque era lo bastante cercana como para dolerme verla afuera. Sí, murmuré. El cuerpo hace eso. Nos quedamos callados un rato. Después preguntó, sin mirarme. ¿Tú hablas de él en voz alta? Tardé en entender. ¿De quién? De que se quedó en el ferry. No sé si fue el viento, el cansancio o la hora absurda, pero no me ofendí. Solo me quedé quieto. Casi nunca. Yo tampoco hablo del incendio. Lo observé mejor. ¿Perdiste a alguien ahí? Negó con la cabeza. No, me perdí a mí un rato. Y a veces eso también deja duelo. Dios. Tuve que apartar la vista porque esa frase había entrado demasiado limpio. Él siguió hablando, siempre mirando al frente. La gente cree que entender el dolor ajeno te vuelve mejor ayudándolo. A veces solo te impide decir estupideces. Lo pensé un segundo largo. Eso es probablemente lo más útil que has dicho hasta ahora. Gracias. Viniendo de ti, casi parece afecto. Quise responder algo seco. En cambio me descubrí sonriendo. Fue un desastre. La directora de Casa Bruma, la doctora Renata Solís, empezó a sospechar lo que nosotros todavía no queríamos nombrar antes que nadie. No en plan romántico. Renata no era chismosa. Era peor, perceptiva. Ya no te encierras tanto en el archivo, me dijo un mediodía mientras revisábamos inventarios. Estoy trabajando. Mientes horrible cuando intentas sonar funcional. No levanté la vista del papel. No sé de qué hablas. Claro que sí. Hablo del nuevo encargado que te cae mal con mucha disciplina. Me atraganté con mi propio café. Renata sonrió, satisfecha. No me gusta, dije. Perfecto. Los vínculos sanos empiezan exactamente así. No es un vínculo. No dije que ya lo fuera. La odié un poco. Lo peor era que, en cierta forma, tenía razón. Nicolás no se estaba volviendo indispensable de la manera brillante, intensa o adictiva en que se vuelven algunas personas. Se estaba volviendo otra cosa. Confiable. Aparecía cuando decía que iba a aparecer. Recordaba que sonidos me detonaban sin hacerme sentir roto. No se ofendía cuando tenía días hostiles. No intentaba desplazar a Damián de mis recuerdos ni competir con un muerto, cosa que yo no habría perdonado jamás. Simplemente, estaba. Y para alguien como yo, que había convertido la pérdida en una forma permanente de arquitectura interna, eso era peligrosísimo. La primera vez que dije el nombre de Damián frente a él fue casi por accidente. Estábamos en la bodega de objetos personales, arreglando las repisas que se estaban inclinando por humedad. Nicolás sostenía una tabla mientras yo acomodaba cajas. Encontré una bufanda azul que alguien había guardado por error entre pertenencias sin clasificar. Se me escapó el aire. Era el mismo tono. No la de Damián, claro, pero el color exacto. Él odiaba ese azul, dije antes de pensar. Nicolás no preguntó quién. Solo sostuvo la tabla con más firmeza y esperó. Así que seguí. Decía que parecía pintura vieja de consultorio. Yo se la regalé de todos modos y luego se la ponía solo para molestarme. Me reí bajito, con una punzada atravesándome el pecho. Le gustaba hacer eso. Fingir que algo le parecía horrible para usarlo más que nadie. Nicolás siguió callado. Gracias a Dios. Se llamaba Damián, murmuré al fin. No volteé. No quería ver compasión en ninguna cara. Lo único que escuché fue: debía de ser muy terco. Solté una carcajada inesperada. Insufrible. Entonces entiendo por qué lo quisiste. Tuve que sentarme sobre una caja porque las piernas me dejaron de obedecer un segundo. No por tristeza, por la violencia de sentir alivio. Nicolás dejó la tabla en el suelo y se sentó en otra caja, a distancia suficiente. La bodega olía a cartón viejo, madera húmeda y mar lejano. No quiero que dejes de hablar de él para hacerme espacio a mí, dijo con la vista al frente. Si algún día me acerco más a tu vida, tendrá que ser sabiendo quién ya vive ahí. Tragué saliva. No deberías decir cosas así. ¿Por qué?
Porque hacen daño. Ahora sí me miró. No. Lo que hace daño es decirlas y luego irse. La frase quedó entre nosotros como una puerta abierta que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Debía haber sabido que algo iba a romperse cuando empecé a dormir mejor. El cuerpo se acostumbra tanto al sufrimiento que, cuando por fin baja un poco, el miedo se pone creativo. Pasó una semana después. Había tormenta fuerte. Las terapias exteriores se cancelaron. La casa entera olía a leña mojada, sopa y yodo. Yo estaba digitalizando una caja de grabaciones de supervivientes del Santa Gloria. Sí, del mismo ferry, porque una fundación de víctimas estaba preparando un archivo conmemorativo. Nunca debí aceptarlo. Lo hice porque pensé que ya estaba mejor. ¡Qué chiste! A la sexta grabación escuché una voz de fondo que no reconocí, seguida por el crujido del metal, y un hombre diciendo, «Saquen primero al Omega del chaleco gris. Está en shock». Mi chaleco había sido gris. Se me congeló la sangre. Retrocedí la cinta. Escuché otra vez. La voz estaba rota por estática, pero algo en ella me golpeó en el estómago. No era Damián. No era un familiar. No era alguien del equipo médico posterior. Era una voz que había oído mucho más recientemente. Repetí el fragmento 3 veces antes de aceptarlo. Nicolás. Nicolás había estado ahí. El aire se volvió una pared. Salí del archivo con la cinta en la mano y lo encontré en la galería oeste, revisando una ventana trancada por el viento. Cuando me vio, supo al instante que algo estaba mal. Elías. Le aventé la grabación al pecho. Tú estabas en el ferry. No intentó negarlo. Eso me enfureció más. Cerró los ojos un segundo. Sí, todo mi cuerpo se encendió de golpe. No dolor esta vez. Ira. La buena. La que te endereza la espalda. ¿Y nunca pensaste decírmelo? Pensé decírtelo muchas veces. Pero preferiste quedarte callado. Preferí no arrancarte el suelo antes de que confiaras un poco en él. Me reí, temblando. ¡Qué noble! No fue noble. Fue cobarde. Pero no malintencionado. Me miraste romperme debajo de una mesa sabiendo que tú estabas ahí esa noche. Su cara cambió. No a la defensiva. A dolor puro. Sí. El viento golpeó la ventana. Alguna puerta azotó al fondo. La casa entera parecía contener el aliento. ¿Lo viste? Pregunté, y odié cómo me salió la voz. ¿Viste a Damián? Nicolás tardó demasiado en responder. Sí. Se me doblaron las rodillas. No caí porque me sostuve del pasamanos. No me mientas ahora. No lo estoy haciendo. Bajó la vista un segundo, como si ordenar ese recuerdo todavía le exigiera fuerza física. Yo estaba en el primer equipo de extracción costera. Tu ferry ya tenía fuego en cubierta y media lista de pasajeros estaba mal. Cuando entramos por el costado izquierdo, te vi a ti primero. Estabas golpeando una puerta atascada y él estaba detrás, intentando mover una barra. El humo era demasiado. Se interrumpió, tragó saliva. Yo quise entrar otra vez por él. No me dejaron. El piso ya estaba cediendo. Sentí que el mundo se inclinaba. No, Elías. No. Di un paso atrás. Luego otro. Nicolás no avanzó. Bien, porque si lo hubiera hecho, tal vez lo odiaba para siempre. Tú me sacaste, dije, más para mí que para él. Sí, tú fuiste quien me puso la manta en el muelle. Sí, tú me escuchaste gritar su nombre. No respondió. No hacía falta. Apoyé una mano en mi pecho porque el dolor, ahora sí, estaba subiendo como un animal por la columna. No era justo. No era justo que el hombre que más calma me había dado en años, también estuviera amarrado a la peor noche de mi vida. Vete, le dije. No se movió. Elías, escucha. Vete. La palabra salió rota, peligrosa. Y él, maldita sea, hizo lo correcto. Se fue. Pasé 3 días evitándolo. 3 días sin cocina de madrugada, sin galería oeste, sin taller, sin mirar hacia la playa a la hora en que Nicolás solía bajar a revisar las boyas. La doctora Renata intentó hablar conmigo. La ignoré. 2 enfermeras cuchichearon. Las odié. Hasta el faro parecía alumbrar con más violencia, como si también estuviera enterado. Lo peor de todo era que no sabía exactamente qué parte me dolía más. Si el hecho de que Nicolás me ocultara algo tan grande, o el hecho insoportable de entender por qué lo hizo. Porque sí. Yo también sabía que, si me lo hubiera dicho en la primera semana, lo habría convertido en enemigo antes de darle oportunidad de ser otra cosa. Eso no lo hacía menos doloroso. Solo más complejo. La tercera noche de mi huida cayó la peor tormenta del mes.
Una combinación absurda de oleaje alto, lluvia horizontal y fallas eléctricas en media costa. A las 2 de la mañana sonó la alarma interna de Casa Bruma. No la del faro, la de evacuación parcial. Salí al pasillo con el abrigo mal puesto y encontré a Renata gritando instrucciones. Se abrió una grieta en el muro norte. Necesitamos mover a los pacientes del ala antigua al bloque central ahora. El corazón se me disparó. No por la grieta, por el sonido. La misma frecuencia grave de emergencia que había sonado la noche del ferry. Mi cuerpo lo supo antes que yo. Empecé a quedarme sin aire, con las manos heladas y las piernas inútiles. Pacientes corriendo. Enfermeras cargando cajas de medicamento. Lluvia golpeando el techo. Alarma. 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 Iba a caer ahí mismo cuando una voz atravesó el ruido. Elías. Mírame. Nicolás. Estaba al final del pasillo con impermeable amarillo, pelo empapado, una linterna en la mano y la calma más firme que le había visto jamás. No puedes hacerme esto ahorita, susurré, más cerca de una súplica que de una queja. No te estoy haciendo nada. Te estoy ubicando. Se acercó despacio, sin tocarme. Escúchame. No estás en el ferry. Estás en Casa Bruma. Hay 14 pacientes que necesitan moverse y tú conoces mejor que nadie el archivo del ala antigua. Quiero que me ayudes a sacar las grabaciones y las cajas de memoria antes de que entre agua. Después, si quieres, me odias otras 10 semanas. Una risa histérica quiso salirme. No salió. No puedo. Sí puedes. Pero no solo. Algo dentro de mí, quizá el mismo músculo moral que me había mantenido vivo desde el accidente, respondió antes que el terror. Asentí. Nos fuimos al ala antigua con 2 camilleros y una enfermera. La lluvia ya se metía por una ventana rota del corredor norte. Había agua en el piso y el viento hacía temblar las lámparas. Entramos al archivo secundario, donde guardábamos discos duros, cintas digitalizadas y las cajas físicas de objetos no reclamados. Las memorias verdes primero, dije, respirando demasiado rápido. Los anaqueles 3 y 4. Las rojas son copias. Nicolás obedeció sin cuestionar una sola instrucción. Eso también importó. Trabajamos 15 minutos a toda velocidad, pasándonos cajas de mano en mano, sorteando goteras, ayudando a 2 pacientes mayores a cruzar el pasillo. En algún punto, un golpe de mar tronó contra el muro y todas las luces del ala se apagaron. La oscuridad me lanzó de nuevo a la noche del ferry. El rugido del metal. El olor a humo. Damián soltando mi mano. Me quedé inmóvil. No sé cuánto duró. Tal vez segundos. Entonces sentí la luz de una linterna. No en la cara, sino en el suelo frente a mis pies. Deliberadamente baja. No invasiva. Y la voz de Nicolás. Muy cerca pero sin tocarme. Escucha mi respiración. Lo hice. Inhaló lento. Exhaló lento. Otra vez. Yo lo seguí sin querer. Después queriendo. Eso, dijo. No te vayas. Quédate aquí conmigo. Aunque me odies, quédate aquí. No sé por qué esa frase fue la que me sostuvo. Tal vez porque no me pedía perdón. No me exigía comprensión. No minimizaba lo que yo sentía. Solo me pedía presencia compartida. Volví a respirar. Agarré otra caja. Y seguí. Cuando terminamos la evacuación parcial, estábamos los 2 empapados, cansados y llenos de sal en la ropa. Nadie murió esa noche. El archivo se salvó casi completo. La grieta se controló al amanecer. Yo me quedé sentado en la escalera de servicio viendo el mar embravecido, con una manta sobre los hombros y el cuerpo vacío. Nicolás apareció a mi lado con 2 cafés del comedor. Dejó uno cerca de mí. No se sentó demasiado cerca. No te perdono todavía, dije sin verlo. Lo sé, y me sigue doliendo que no me lo dijeras. Lo sé. El viento arrastró espuma hasta la baranda. Pero te quedaste, murmuré. Tardó un poco en responder. Te dije la primera noche que iba a hacerlo. Ahora sí lo miré. Tenía la boca partida en un costado, seguramente por algún golpe durante la evacuación, y los ojos rojos de cansancio. No parecía un héroe. Parecía un hombre devastado que, aún así, había decidido no moverse. Eres un idiota, le dije. La sombra de una sonrisa. Sí, bebí café. Estaba horrible. Y haces un café espantoso. También lo sé. Esa vez sí me reí de verdad. Y aunque todavía no era perdón, fue la primera grieta por donde volvió a entrar la luz. Después de la tormenta ya no hubo manera de seguir fingiendo distancia total. No nos volvimos pareja. No nos volvimos perfectos. No siquiera nos volvimos fáciles.
Pero empezamos a hablar. De verdad. Yo le conté de Damián más allá del accidente. De cómo cantaba mientras cocinaba, aunque cocinara espantoso. De su costumbre de poner nombres ridículos a las plantas. De la tarde en que me pidió vivir juntos y luego se asustó más que yo al escuchar mi sí. Nicolás me contó del astillero. De la explosión. De los 6 meses en que no pudo subir escaleras sin sentir que el pecho lo traicionaba. De la vergüenza de necesitar ayuda para bañarse a los 30 años. De la primera vez que volvió a dormir una noche completa en Casa Bruma y lloró al despertar porque creyó que el alivio ya no existía. Nos fuimos reconociendo no desde la épica, sino desde las cosas pequeñas. Yo aprendí que cuando el clima cambiaba, la mano izquierda le dolía tanto que a veces ni podía cerrar bien los dedos. Él aprendió que algunos perfumes de cítricos me detonaban la náusea aunque me gustaran. Yo descubrí que odiaba los espacios cerrados, con humo de leña. Él descubrió que yo seguía guardando los boletos de ferry en un cajón sin saber por qué. Una tarde me devolvió la cajita musical que había desarmado semanas antes. Ya no sonaba. La había convertido en un pequeño compartimento de madera pulida donde cabían 2 fotos dobladas o una cadena. No sabía si querías tirarla o transformarla, dijo. La abrí con cuidado. Toqué el borde liso por dentro. Gracias. Me observó un instante largo. A veces eso es todo lo que se puede hacer con algo que dolía. No respondí porque, si lo hacía, iba a llorar delante de él y todavía estaba negociando con mi orgullo. La primera vez que lo abracé fue un mes después. No por romance. No exactamente. Había llegado una nueva remesa de objetos recuperados de Costas del Sur, y entre ellos venía un reloj de buzo con las iniciales D regrabadas atrás. No era de Damián. Lo supe al segundo. Pero el susto me desfondó igual. Empecé a llorar en medio del taller, sin ruido, esa clase de llanto que da más miedo porque parece venir de muy hondo. Nicolás estaba al otro lado de la mesa. No hizo nada. Esperó. Lo agradecí. Después fui yo quien alzó la mirada y dije, con la voz hecha trizas: si te acercas, no me sueltes rápido. Vi cómo contenía la respiración. Se acercó despacio. Mucho. Como si cada centímetro fuera una pregunta. Y cuando por fin me rodeó con los brazos, no apretó de más. No intentó calmarme. No me meció como si yo fuera algo frágil que él podía arreglar. Solo me sostuvo. Firme. Quieto. Presente. Ahí entendí algo terrible. Yo no me estaba enamorando de él porque me hubiera rescatado. Me estaba enamorando porque nunca intentó hacerlo. La verdadera prueba llegó cuando Casa Bruma recibió la notificación de recorte. Una empresa portuaria privada quería quedarse con el terreno para construir un centro de logística costera. El faro, la casa, el archivo, las terapias, todo. Decían que podían reubicar a los pacientes en hospitales urbanos y digitalizar las memorias sin afectar la misión social. Mentira. Yo conocía ese idioma. Significaba sacar a la gente de un lugar diseñado para la recuperación y convertir el duelo en una nube de datos barata. Renata reunió al personal en el comedor y explicó la situación con una calma que daba miedo. Van a venir auditores en 2 semanas. Si consideran que la casa es prescindible, nos absorben antes de fin de año. La noticia cayó como piedra. Yo miré el archivo desde la puerta y sentí una rabia helada. Todo lo que no cabía en la ciudad, había encontrado un lugar ahí. No solo pacientes, recuerdos, objetos, voces, gente que necesitaba tiempo. Mar y una clase distinta de silencio. No pueden cerrarla, dije. Renata me sostuvo la mirada. Pueden intentarlo. Nicolás habló desde el fondo. Entonces les vamos a demostrar que no es un edificio. Es una red de supervivencia. La frase me recorrió entero. Porque sí, eso era Casa Bruma. Una red de gente que se quedaba. Los siguientes días fueron una locura hermosa. Pacientes grabando testimonios, familias mandando cartas, enfermeras ordenando expedientes, técnicos levantando informes de mejora, voluntarios limpiando terrazas, cocineras contando cuántas crisis se habían evitado con una sopa servida a la hora correcta y no en urgencias urbanas 3 horas después. Yo me encargué del archivo de voces. Nicolás se ofreció a ayudar. Trabajamos juntos hasta el amanecer varias noches seguidas, oyendo historias de personas que seguían vivas porque alguien les dio un lugar donde no los apuraran a superarlo. Una madrugada, mientras exportábamos grabaciones, encontró una carpeta sin etiquetar en mi estación. La reconocí al instante. Mis audios para Damián. Años de notas de voz que nunca le mostré a nadie. Quise arrebatársela. No hizo falta.
Nicolás me la devolvió cerrada. No iba a abrirla. Podrías haberlo hecho. Sí. Y habría sido una traición demasiado pequeña para todo lo demás que ya me costó aprender. Nos quedamos mirándonos largo rato. A veces quiero besarte tanto que me enojo contigo, confesé, sin ninguna dignidad. Él soltó una exhalación incrédula, casi una risa rota. Eso es lo más romántico que me han dicho en la vida. No te emociones. Imposible. Se acercó apenas. ¿Puedo? Pensé en Damián. Pensé en el ferry. Pensé en la noche debajo de la mesa. Pensé en la escalera después de la tormenta. Pensé en una verdad simple y difícil. Nunca dejé de ser alguien capaz de amar. Solo dejé de confiar en que el amor pudiera quedarse cuando mi dolor se volviera incómodo. Lo miré. Sí, pero despacio. Me besó como si entendiera perfectamente el peso de esa palabra. Despacio. Sin conquistar nada. Sin intentar borrar a nadie. Cuando se separó, apoyó la frente en la mía y cerró los ojos. Yo también. Y por primera vez en años, el amor no me supo a incendio. Los auditores llegaron un jueves con trajes grises, tabletas brillantes y la clase de cortesía que siempre trae amenaza detrás. Les enseñamos instalaciones, historias clínicas anónimas, protocolos, métricas, reducciones de recaídas, costos evitados a hospitales públicos, expedientes de reintegración. Les mostramos el rompeolas terapéutico, el ala de descanso, la sala de eco, el archivo de memorias. Nada parecía impresionarlos demasiado. Hasta que Renata les dijo que la última parte la presentaríamos en la sala de voces. Era una habitación sencilla. Madera, luz cálida, bocinas suspendidas, paredes con los nombres de quienes habían dejado ahí un testimonio. Yo entré con Nicolás detrás. No para apoyarme, para quedarse. Eso ya significaba algo distinto. Tomé aire y hablé. Les conté que Casa Bruma no trataba solo cuerpos. Trataba el tiempo después del daño. Ese tiempo que ningún hospital sabe administrar porque no cabe en urgencias ni produce fotografías útiles para campañas. Les conté de quienes habían vuelto a dormir. De quienes podían volver a bañarse sin llorar. De quienes ya no se autolesionaban cuando subía la marea. De quienes encontraron aquí el único lugar donde su dolor no era un fastidio administrativo. Y al final, sin planearlo demasiado, abrí la carpeta sin etiqueta. Mis audios. Elegí uno. La sala quedó en silencio mientras mi propia voz de hace 3 años llenaba el cuarto. Hoy pude volver a oler café sin ganas de vomitar. No estabas para verlo, Damián, y eso sigue doliendo. Pero por primera vez el dolor no me hizo querer morirme. Solo me hizo extrañarte. Supongo que eso ya es algo. Apreté tanto los dedos que me dolieron. Luego puse otro. Hoy un paciente me dijo que no quería seguir. Me senté con él hasta el amanecer. No hice nada brillante. Solo me quedé. Creo que así es como empiezan algunas salvaciones. Cuando terminó la grabación, nadie habló por varios segundos. Yo tampoco, porque acababa de escucharme a mí mismo decir años atrás la verdad que no había querido aceptar hasta conocer a Nicolás. Quedarse también era una forma de amar. El auditor principal, un beta grisáceo con ojos de funcionario antiguo, cerró su tableta y preguntó: ¿Esa permanencia es replicable en un entorno urbano común? Renata ni siquiera me dejó responder. No, dijo. Y justo por eso esta casa existe. La decisión llegó 5 días después. Casa Bruma se quedaba abierta. Con presupuesto recertificado. Archivo protegido. Faro bajo resguardo histórico. Programa de rehabilitación ampliado. Cuando leí la resolución en voz alta en el comedor, hubo aplausos, llanto, groserías celebratorias y una cocinera que prometió hacer pay de limón aunque se muere el proveedor. Nicolás me encontró media hora más tarde en la terraza norte. Yo estaba viendo el mar y sonriendo como si no supiera bien usar todavía esa cara. «Se quedó la casa», dijo. «Sí, tú también». Volteé. El viento le movía el cabello. Tenía esa cicatriz en el cuello, las manos marcadas, la respiración nunca del todo libre. No había dejado de dolerle la vida. Solo había aprendido a vivir con ella sin hacerla cuchillo para los demás. Sí, repetí. Yo también. Se acercó. Esta vez fui yo quien lo abrazó primero. No sé si existe eso que la gente llama sanar por completo. A mí nadie me devolvió a Damián. Nadie me borró la noche del ferry. Mi cuerpo sigue reaccionando raro cuando huele combustible mezclado con sal. Algunos sonidos todavía me parten por dentro. Hay semanas en que el dolor se sienta conmigo a desayunar sin pedir permiso.
Nicolás tampoco se convirtió en un milagro. Sus pulmones siguen cobrándole inviernos. Su mano mala duele cuando hay humedad. A veces se despierta con la mirada perdida y tarda unos segundos en recordar dónde está. Pero se queda. Ese es el punto. Se queda cuando me enojo. Se queda cuando me callo demasiado. Se queda cuando hablo de Damián en presente. Se queda cuando el faro falla y el cuerpo me traiciona. Se queda sin invadirme, sin salvarme desde arriba, sin convertir mi dolor en una deuda amorosa. Y yo también aprendí a quedarme. A no huir en cuanto algo se siente importante. A no confundir tranquilidad con vacío. A besar a un alfa sin sentir que el mar va a tragárselo si cierro los ojos. A entender que volver a amar no significa traicionar a quien perdí, sino dejar de castigarme por seguir vivo. La noche en que por fin llevé la cajita musical transformada a mi habitación, guardé dentro una foto vieja de Damián y una nota pequeña que Nicolás me había dejado en el taller después de una madrugada difícil. Solo decía, no tienes que estar bien para que me quede. Tal vez por eso, cuando me preguntan cuándo empecé a enamorarme de verdad de Nicolás Tovar, no pienso en el beso de la terraza, ni en la tormenta, ni siquiera en la cocina de madrugada. Pienso en unas botas negras con sal seca, en un alfa desconocido sentado contra un archivador, en una voz diciéndome, sin promesas imposibles, sin dramatismo, sin hambre de héroe, no te voy a tocar, solo me voy a quedar aquí hasta que baje. Y pienso que, a veces, el amor no vuelve cuando alguien te cura. Vuelve cuando alguien entiende tu dolor, y aún así decide quedarse. Epílogo. Un año después, Casa Bruma agregó una nueva sala al archivo. No lleva mi nombre. Tampoco el de Nicolás. Se llama Sala de Permanencia. Ahí guardamos testimonios de personas que no fueron salvadas por una cirugía espectacular, una fortuna inesperada o una revelación grandiosa. Personas que sobrevivieron porque alguien les sostuvo una noche, una semana, un invierno entero. La primera grabación es mía. No para Damián esta vez. Para mí. Dice así. Si estás escuchando esto, significa que sobreviviste lo suficiente para no sentir culpa por respirar. Significa que el dolor no ganó todas las batallas. Y significa, sobre todo, que cuando pensaste que amar de nuevo era imposible, apareció alguien que no te pidió que dejaras de doler. Solo se quedó. A veces Nicolás la escucha desde la puerta, y finge que no. A veces yo lo dejo fingir. Vivimos cerca del faro ahora. No juntos desde el primer día, porque aprendimos a no correr hacia los finales bonitos por ansiedad. Lo hicimos despacio. Un cepillo de dientes. Una taza más. Una chamarra olvidada a propósito. Después una vida. Todavía hay noches malas. Todavía hay mareas pesadas. Todavía existen recuerdos que llegan como vidrio. Pero ya no estoy solo cuando llegan. Y después de todo lo que perdí. Eso no se parece a un milagro. Se parece a algo mejor. Se parece a verdad.